De radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 25 de marzo del año 2025. El sanchismo está absolutamente fuera de control. Por las razones que sean, les han entrado las prisas con todo y ya no hay ninguna línea roja que les frene a la hora de conseguir sus objetivos. Si hay que saltarse la Constitución, se la saltan. Si hay que saltarse el Congreso, se lo saltan. Si hay que amenazar a los tribunales españoles, se les amenaza. Si hay que mutilar lo que aprueba el Senado, se mutila. Si hay que asaltar empresas privadas, se asaltan. Y si hay que acabar con la libertad de información, se acaba. Hace semanas que les venimos contando que en Moncloa tienen una obsesión, y es crear cuanto antes Telepedro. El gobierno tenía previsto sacar a concurso una nueva licencia de televisión TDT para Telepedro y que le había otorgado ya, antes incluso de que saliera la licencia, al Grupo Prisa. Pero resulta que el que manda en el Grupo Prisa dijo, es que quieren todavía que lo pague yo, y se echó atrás, y el gobierno congeló su decisión. El sanchismo ha debido encontrar ya una alternativa al Grupo Prisa de Orleans, porque hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un decretazo para dar esa licencia de TDT nacional. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, no ha dado más detalles, simplemente ha dicho que, oye, la tecnología avanza y como siempre que se ha hecho en otras ocasiones, pues vamos a sacar esa licencia a concurso. Desde el Ministerio de Transformación Digital, es decir, desde Óscar López, el que fue a amenazar al dueño de Vivendi, accionista de Prisa, con que o hace lo que queremos o te vamos a quitar la publicidad telefónica, bueno, pues el Ministerio de Óscar López ha dicho que la licencia saldrá a concurso próximamente. Diogetic da más detalles y concreta, diciendo que ese próximamente será antes del verano y que los principales candidatos a llevarse la nueva licencia de televisión nacional en abierto, ya sin el apoyo de Prisa, serían el grupo de inversores sanchistas liderados por Andrés Varela, el productor del documental de Pedro Sánchez que nadie quiso, y José Miguel Contreras, uno de los brujos visitadores de Zapatero antes y ahora de Sánchez, los dos muy leales al actual presidente. Y esa lealtad es algo que más que nunca valora Pedro Sánchez, porque cada día ve que son más los que le dan la espalda. Saben que en Moncloa han empezado ya a reconocer públicamente no solo que no va a haber presupuestos generales del Estado, sino que ni siquiera los van a presentar al Congreso como le pide hasta su socia de gobierno, Yolanda Díaz. Pero como al sanchismo le importa ya una higa todo, encima ni disimulan en las explicaciones. Antes se cortaban un poco más. Hoy yo no sé. Bueno, iba a decir algo. No sé qué ha pasado en el Consejo de Ministros, pero estaban que se partían de risa Bolaños y Pilar Alegría, con unas preguntas muy serias que les estaban haciendo la prensa. Ahora lo escucharán. Ha habido además hasta cierta tensión porque los periodistas, claro, estaban escuchando unos argumentos tan toscos que han tenido que hacer unas preguntas poniendo el contexto. Atentos, por ejemplo, al argumento que ha dado Pilar Alegría para justificar que no se vaya a someter ni siquiera a votación las cuentas públicas. Quería hacer una pregunta y pedirle una aclaración. Primero, la pregunta es si puede garantizar que el Gobierno va a cumplir la obligación constitucional de presentar los presupuestos al Parlamento, y la aclaración, anticipándome a su respuesta, estos días muchos miembros del Gobierno, incluido el propio presidente, han utilizado expresiones como sudar la camiseta para condicionar esa presentación de presupuestos. Y yo le quería pedir que lo aclarara porque la obligación de presentarlo corresponde exclusivamente al Gobierno y no necesita ningún acuerdo para hacerlo, y en todo caso sería luego, no sé qué es lo que tiene que sudar, si nos lo pueden explicar, por favor, gracias. En esto el Gobierno no hemos cambiado de posición. Nuestra intención es poder, lógicamente, aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado. De hecho, llevamos trabajando en esa dirección y en ese objetivo desde el primer momento. Ahora bien,
Este objetivo lo tenemos que compartir con la propia situación parlamentaria y la propia realidad parlamentaria que vivimos y que tenemos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto? Sí, pero que a la vez, lógicamente, nos parece importante que llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada, porque si no podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Así que cumplir con la Constitución y presentar los presupuestos generales del Estado en el Parlamento para que luego sus señorías lo voten es hacer perder el tiempo a los ciudadanos. Como el sanchismo no quiere perder ese partido, ha decidido suspender la Liga. Porque ¿para qué presentarse en el campo si vas a perder? Es ridículo. No hagamos perder el tiempo al aficionado. Así entienden la democracia. Y así con todo. Pero claro, este argumento es de tal obscenidad que lo ha soltado Pilar Alegría y ya les digo que no sé qué había pasado porque el Consejo de Ministros ha sido antes de comer, en el desayuno, pero que han salido totalmente desinhibidos, ella y Bolaños, a partirse de risa mientras decían cosas como esa. ¿Para qué vamos a presentar los presupuestos generales del Estado? ¿Para qué? ¿Para perderlos? El argumento es de tal obscenidad que algunos periodistas se lo han tenido que echar en carga a la portavoz. Escuchen la pregunta del periodista Juan de Colmenero de Onda Cero y cómo Pilar Alegría le tiene que pedir ayuda al ministro de Justicia. Claro, hoy hemos visto cómo han acorralado a Pilar Alegría en varios momentos de este martes. Uno de ellos, se los voy a contar todos, pero uno de ellos es este de Juan de Colmenero. ¿Qué hace Alegría? Dice, comodín de Bolaños, habla tú que a mí me da la risa. A mí me gustaría insistir en el asunto de los presupuestos. El presidente del gobierno y usted misma se comprometieron a cumplir su parte, es decir, a presentar los presupuestos generales del Estado con independencia de que se aprobaran o no se aprobaran. De sus respuestas anteriores, creo entender que solo presentarán los presupuestos generales del Estado en caso de tener antes cerrados y atados los acuerdos para poder presentarlos en la Cámara. ¿Cree que eso va a ser así? Y en el caso de que sea así, ¿se estaría incumpliendo o no un precepto constitucional? No sé si quieres comentar alguna cosa, ministro, que me decías. Sí, bueno, ante la reiteración de las preguntas a la ministra portavoz sobre la aprobación de la ley de presupuestos y la referencia a la Constitución que se hace, yo también querría incorporar algo al debate público, que creo que también es importante. La Constitución también regula qué sucede cuando no hay unos presupuestos aprobados para ese ejercicio y se regula expresamente cómo ha de llevarse a cabo la prórroga de los presupuestos del ejercicio anterior, que es lo que está sucediendo, y la Constitución lo regula con total normalidad. Y a partir de ahí, pues claro que hay que conseguir apoyos parlamentarios. Pues a mí me lo van a decir, que hay que conseguir apoyos parlamentarios. Y desde luego nunca damos por perdido ningún partido hasta que, ¿no? hasta que se oye el pitido de final, ¿no? La ministra de Deportes sabe mucho de pitidos y de partidos, ¿eh? Hasta que se oye para que el árbitro pueda pitar el final de un partido, antes se debe empezar a jugar el partido. Es que el gobierno, como el balón es suyo, ha decidido que no se juegue. Los periodistas, otra vez, con más preguntas, les volvían a poner frente al espejo de sus vergüenzas. Y de forma inexplicable, yo no sé si había un gas de la risa hoy en Moncloa, Alegría y Bolaños se vuelven a partir la caja ante la pregunta de un periodista. Voy a insistir sobre los presupuestos. Por un lado, por lo que le preguntaba a Juan de, solo que nos confirmen si únicamente lo piensan presentar cuando haya un acuerdo previo con el resto de fuerzas, porque usted ha dicho, nos parece que hay que llevar esos presupuestos de una manera acordada. Entonces, bueno, la conclusión es que solo si hay ese pacto previo se presentarán o no. Y en ese caso, porque de lo contrario decía que era una pérdida de tiempo para el Congreso y para los ciudadanos. Y le quería preguntar por qué, porque ustedes llevan muchas leyes donde no tienen garantizados los apoyos y no parece que eso ustedes digan que es una pérdida de tiempo, que lo ha sido. Y luego, sobre los contactos, no sé si nos podrían decir algo, porque dicen que están sudando la camiseta, etcétera, etcétera, pero cuando uno habla con los grupos dicen que contactos ha habido pocos.
¿Quieres decir algo, ministro? Bueno, a ver, contactos hay a diario, entonces pocos o muchos, pues podremos subir la dosis de contactos, pero realmente contactos hay cada día y con los diferentes grupos parlamentarios. Y respecto a la pregunta, yo creo que ha sido respondida en reiteradas ocasiones, pero la ministra portavoz nos dirá. A ver, lo que lógicamente este gobierno también es un gobierno realista sobre la propia complejidad parlamentaria que tenemos. Y oiga, yo les puedo asegurar que las leyes que llevamos al Parlamento, en numerosas ocasiones, por la propia situación parlamentaria que vivimos, las debatimos y las dialogamos también con las fuerzas parlamentarias, para, lógicamente, que luego podamos tener aprobadas estas 28 leyes que llevamos hasta lo que llevamos de legislatura. Y con el presupuesto, yo creo que es importante poderlo, evidentemente, acordar previamente con esas fuerzas parlamentarias para que el día de mañana pueda aprobarse mayoritariamente en el Congreso de los Diputados. Creo que es un ejercicio, si me permiten, de realismo. Lo llaman ejercicio de realismo porque llamarlo asalto a la democracia les parecería muy fuerte. Insisto, desconozco que han desayunado la pareja ministerial hoy, o almorzado, pero estaban muy raros. O es que ya les da igual todo, porque como no hay disimulo, pues oye, mira, que van a presentar los presupuestos como dijeron, ¿para qué? ¿Para perder? Y se ríen. Y claro, una vez que haces esto, lo de colar enmiendas en leyes que no tienen nada que ver, les parece ya como un juego de niños. Y entonces han decidido ir un paso más allá. Pero claro, colar lo de Televisión Española, lo del policía de Marlaska, las ayudas a la Dana, colar... Dice, esto ya lo hemos hecho, ¿qué más podemos hacer? A ver, Bolaños, ¿qué más se te ocurre? Oye, y si no han hecho insólito, vetamos enmiendas que ya han sido aprobadas definitivamente en una ley en el Senado y luego nos negamos a que haya un debate en el Pleno del Congreso. ¿Lo hacemos? Venga, no te atreves, que sí. Pero Armengol es que no se atreve, pues mandar a Gómez de Celis, pues venga, lo hacemos. Pues venga, el PP ha anunciado que vais a ir a los tribunales. Si creen que vamos a dejarnos pisotear, si creen que vamos a dejar que se pisoteen los derechos de 350 diputados, si creen que vamos a dejar pisotear el mandato que proviene de la Cámara Alta, pues se equivocan. Nosotros recurriremos a todas las instancias posibles, y es lo que estamos estudiando en estos momentos, para que esto no pueda volver a suceder. Pues a la espera de saber si Francina Armengol o Gómez de Celis terminan como el fiscal general del Estado imputado, vamos con otra temeridad del sanchismo, que a lo mejor comparado con lo anterior les puede parecer a ustedes menor, pero no lo es. Y sigue teniendo como protagonista a Pilar Alegría, que en los tiempos libres que le deja asaltar el PSOE de Aragón para echar a los lambanistas, ejercer de portavoz del sanchismo en las ruedas de prensa, de vez en cuando se acuerda que es ministra de Deportes, porque de educación ya les digo yo que eso ni en sus tiempos libres. Escuchen la paliza parlamentaria que le ha dado en la sesión de control en el Senado a Pilar Alegría, un conocido de ustedes. ¿Se acuerdan de Vicente Apitarte? Senador del Partido Popular. En el PP parece que, y es una buena noticia, se han tomado en serio las irregularidades que está cometiendo también el gobierno para permitirle a sus socios del País Vasco que el País Vasco pueda competir contra España en competiciones internacionales. Se empieza por la pelota y se termina con lo que quieren, que es el fútbol y los Juegos Olímpicos. Escuchen lo que ha pasado en la sesión de control. Si no son capaces de cumplir la Constitución presentando unos presupuestos, ¿cómo le vamos a exigir que cumplan la ley del deporte? La ley del deporte, en el artículo 48, apartado primero, estipula que solamente serán las federaciones nacionales quienes ostenten la representación de nuestro país en las competiciones internacionales. Pero, sin embargo,
Señor Bolaños, lo recordará muy bien, el mal nunca descansa y usted pactó personalmente con los señores que rodean en este momento a la ministra Alegría una enmienda y el apartado segundo de esa ley dice desde aquel momento que las federaciones autonómicas podrán disputar competiciones internacionales siempre y cuando las federaciones internacionales lo autoricen. Pero nos falta una frase de aquel articulado y aquel apartado se terminaba con una frase que decía siempre y cuando lo autorice el Consejo Superior de Deportes. Ministra, es su momento. Zanje con esta aberración deportiva, la mayor crisis que ha vivido nuestro deporte en décadas. Diga hoy que las federaciones autonómicas no podrán disputar competiciones internacionales. Aquí hay una ley del deporte, como usted conoce, en artículo 48, que tiene efectivamente 2 párrafos, el apartado número 1 y el apartado número 2, los dos con la misma validez jurídica. Hoy no le han escrito muy bien la respuesta, porque le recuerdo que el artículo termina diciendo que tendrá que ser con su explícito consentimiento. ¿No ve la cara de ilusión que ha generado en la bancada detrás de usted? ¿No ve que detrás de la pelota va a llegar el surf, van a llegar federaciones catalanas? Si yo le comprendo en el fondo, porque para usted, ¿esto qué es? ¿Dónde queda el deporte en su mesa de trabajo? Pero ¿y quién va a solventar todo esto? ¿Su secretario de Estado? ¿El presidente del Consejo Superior de Deportes? ¿Aquel que no ha sido llamado por el camino del trabajo? ¿Aquel que la semana pasada enfadó a la inmensa mayoría de las federaciones autonómicas con unas declaraciones bochornosas? ¿Aquel que no es capaz ni de citar a 3 pelotaris? Mire, ministra, por favor, mire aquella pantalla. Le restan 147 segundos. 147 segundos para decir que las federaciones autonómicas no podrán competir en el plano internacional y que solamente serán las federaciones nacionales las que representen a este país llamado España. Muchas gracias. Pues mire, sí, hemos abierto un marco de diálogo con las partes implicadas, es decir, con la Federación Internacional, con la Federación Nacional y también con la Federación de Pelota Vasca. ¿Para qué? Para encontrar una posición acordada y, lógicamente, en línea y en respeto a lo que dice el artículo 48 de la Ley del Deporte. Porque usted conoce también el redactado de la ley, que explica muy claramente que aquellas categorías deportivas que tengan significado histórico y cultural en las comunidades autónomas, las federaciones autonómicas podrán participar en las competiciones internacionales si así lo determina, se lo repito, si así lo determina la Federación Internacional. Y sí, y nosotros, pues ya ven, vamos a hablar, vamos a debatir para encontrar, como le digo, esa respuesta acordada. Claro. Pero, ¿y la posición del Consejo Superior de Deportes por la que le preguntaba Azpitarte? ¿Y su posición? ¿Por qué no se ha atrevido a decir cuál es su posición? Está hablando de debatir. ¿Ha escuchado lo que ha dicho la Federación Española de Pelota sobre el gobierno? ¿Ha escuchado lo que han dicho los pelotaris de toda España, incluidos los canarios, que ganaron las últimas medallas? ¿Ha escuchado la señora Alegría la pregunta? Sí, la ha escuchado, pero ya no tenía ganas de reírse. Se le había pasado lo del gas de la risa. Se ha negado a contestar porque se ha visto acorralada. Porque hoy no tocaba decirle a los españoles que la siguiente cesión que ha pactado Zapatero con Puigdemont en Waterloo, Sánchez con el del PNV, Bolaños con Otegi, es cargarse las selecciones nacionales españolas de todos los deportes, empezando por el caballo de Troya que es la pelota. A los socialistas, con tal de no perder el poder, les da igual cargarse la institución que sea. Lo mismo es las federaciones españolas deportivas para contentar al PNV y Bildu y luego a Puigdemont y a Esquerra. Lo mismo es la audiencia de Sevilla. Sí, la de los jueces. Libertad Digital ha desvelado hoy que otro peón del sanchismo, el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, está preparando una revuelta contra la Audiencia Provincial de Sevilla por la sentencia de los ERE. Como la Audiencia de Sevilla no se plegó a retocar la sentencia que condenaba a los socialistas por robar y decidió acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, ¿qué ha hecho Cándido Conde Pumpido? Pues movilizar a los suyos, entre ellos al juez, o mejor dicho, al miembro izquierdista del Constitucional, Ramón Sáez Valcárcel, para que
convenza a todos los magistrados izquierdistas del Constitucional para impedir que un tribunal de justicia, como la Audiencia de Sevilla, acuda a Europa pidiendo amparo. Y por si esto le falla, Pumpido se ha sacado de la toga un plan B, que es el que cuenta hoy El Mundo. Pretende impedir que los jueces españoles puedan acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no estén de acuerdo con un fallo del Constitucional. ¿Por qué? Porque Pumpido lo vale. Es decir, que lo que está pretendiendo ahora mismo el sanchismo, y esto es importantísimo, importantísimo, es que el último que pueda hablar, el que se encargue de dar carpetazo a todas las sentencias en España, sin poder ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sea Conde Pumpido. ¿Para qué? Pues para que tuviera razón Magdalena Álvarez, la condenada hasta que llegó Pumpido, cuando el otro día, bastante nerviosa por la decisión de la Audiencia de Sevilla, dijo esto. No, señor Moreno Bonilla, el caso de los ERES se ha acabado con la anulación de la sentencia por parte del Tribunal Constitucional. Todo lo demás son maniobras sucias, de mal perdedor, de una persona poco demócrata, que no tiene absolutamente nada de moderado, señor Moreno Bonilla. El movimiento se demuestra andando. Y si usted quiere ir por el mundo de moderado, tendrá que pedirnos perdón, en lugar de volver a incitar a que se abra algo que está cerrado. No, señora Magdalena Álvarez, no es Moreno Bonilla, es la Audiencia de Sevilla la que piensa que el caso de los ERES no se ha acabado. Y en su caso, señora Álvarez, el movimiento se demuestra volando, que por eso la llamaban a usted Lady Aviaco o Lady 444, por lo de los 444 viajes por la patilla. Al sanchismo le han empezado a temblar las piernas porque la Audiencia de Sevilla ha dicho que va a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y yo me pregunto, si Conde Pumpido pensara que la justicia europea le iba a dar la razón con el carpetazo a los ERES, ¿qué problema habría en que la Audiencia de Sevilla llevara el caso hasta ahí? Pues miren, ¿saben por qué están de los nervios Pumpido, Bolaños, Magdalena Álvarez, Sánchez? Pues porque si Pumpido con una ilegalidad no lo impide y la Audiencia de Sevilla lleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el caso de los ERES y el tribunal coge y dice, pero vamos a ver, 17 tribunales en España condenaron a esta gente, y llega un tribunal que se supone que solo tiene que entrar en cuestiones constitucionales y hace de tribunal de casación, pero no tienen el Supremo en España. Sí, sí. Ah, pues entonces, si al Tribunal de Justicia de la Unión Europea le da por darle la razón a la Audiencia de Sevilla y el caso de los ERES, señora Magdalena Álvarez, no se ha acabado, imagínense lo que puede venir después. Pues puede venir después que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se cargue lo que haga Pumpido con la amnistía, y que con todos los casos de corrupción que el PSOE quiere blanquear en el túnel de lavado de Pumpido, que dijo Bendodo el otro día, pues se vaya al garete. Y si Pumpido no es el comodín para salvar a los Ábalos y compañía, a lo mejor los Ábalos y compañía piensan en salvarse ellos solos cantando. Ayer Conde Pumpido le trasladó lo que iba a hacer a los magistrados de la Sala Primera del Constitucional y la cara que pusieron algunos fue de época, diciendo, ¿pero te vas a atrever a esto? Pues aquí es que se atreven a todos. Y eso que algunos le dijeron, Pumpido, que el TJUE no pone ninguna limitación a los tribunales nacionales ni a los jueces para elevar cualquier tipo de recurso, que hay doctrina en este sentido. Le dio igual. Le dio igual, porque ahora mismo los peones del sanchismo, como les decía antes, están fuera de control. Y
No tienen manos para tapar todos los agujeros de la corrupción, de las tramas sanchistas. No tienen manos porque los agujeros son muchos. Noticia también de hoy de Libertad Digital. Titular, caso Begoña Gómez, la Fiscalía intenta boicotear un informe de la UCO sobre el rescate de Air Europa. Este informe se lo encargó el juez Peinado a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Lo que ocurre es que en el mes de octubre la Fiscalía se pronunció en contra de esta diligencia y en este mes de marzo la Fiscalía lo ha vuelto a hacer. Por eso hoy el juez ha dictado de nuevo una providencia. Les leo el textual de Peinado porque lo deja bastante claro. Solicitar que no se remita dicho informe por la UCO podría suponer que se pasase por alto la comisión de nuevos hechos delictivos. Al contrario, impedir que se comprueben podría ser constitutivo incluso de infracción penal por parte de este proveyente, bien de un delito de prevaricación o del delito de omisión de perseguir delitos, o de inducir a los agentes de la UCO de la Guardia Civil a que cometan dicho delito de omisión de perseguir delitos. Pues está tan claro que la pregunta es si no hay fiscales que hayan aprendido la lección de lo que les está pasando a su jefe. Hay fiscales, la mayoría, que cumplen con su trabajo. Y hay fiscales que cuando ven lo que pasa dicen, ojo, me lo pones por escrito y además te voy a mandar un mail diciendo que esto es cosa tuya. Y al final el que termina imputado es el jefe. ¿Qué hizo el letrado mayor de las Cortes el otro día? Fernando Galindo, traído desde Moncloa por Bolaños. ¿Qué hizo? Puso por escrito y dijo, a mí, cuando a Armengol se le ponga cara de Forcadell, cuando al Parlamento le quiten la O, lo llamen ya Parlament, a mí no me llevarán, porque yo dije que esto no se podía hacer. El Supremo le ha dado ya 2 avisos a Cándido Conde Pumpido, que no se puede prevaricar, aunque seas el presidente del Tribunal Constitucional. Pero a Pumpido le presionan. Pumpido, nos lo tienes que arreglar. Pues veremos si Cándido Conde Pumpido quiere terminar como Álvaro García Ortiz. Y entonces sí que como Bolaños y Alegría nos íbamos a terminar riendo todos. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.